Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Dios te bendiga, hermano y hermana. Estamos dando inicio al programa El Estudio y Análisis de la Guía de Estudio de la Escuela Sabática, de cada día, de cada semana. Sábado 26 de abril del año 2025. Javier Segura, tu amigo y servidor, te acompaña. La lección número 4 que estamos estudiando pertenece a la Guía de Estudio de la Biblia en su edición adultos, titulada Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica, para este segundo trimestre, abril-junio del año 2025. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio más amplio de la semana. Padre Celestial, alabado, glorificado y engrandecido sea tu nombre, por ser el Creador, sustentando todas las cosas con tu gran poder y sabiduría, por tu infinito amor. Tú eres santo, justo, recto, y en todos tus actos, además de esto, pones tu amor, tu infinita compasión y misericordia. Alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, que nos sea concedido sabiduría por tu Santo Espíritu para entender tu palabra y para amarla y creerla. Necesitamos no solamente tener tu palabra en la mente, sino también en el corazón, para que transforme nuestras vidas. Suplicamos que tu palabra, con su poder, nos sostenga en el camino del amor, del servicio y de la bondad. Tómanos como enteramente tuyos y haz posesión de nosotros. Guíanos en este día para hacer tu voluntad según sea tu designio. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. La lección 4, las naciones, primera parte, para memorizar. Y le fue dado dominio, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. La lección número 4 que terminamos y que ahora estamos haciendo un estudio resaltando los elementos generales y principales. Estábamos analizando Génesis 10, 1 al 12 en el contexto de que tras el diluvio, las naciones, los pueblos se organizaron en naciones y ese era el nuevo estilo de que las personas, al unirse en sociedad, estaban conviviendo. El Señor llamó a Abraham y lo invitó a salir de su familia para formar él mismo con sus descendientes una nación que se ubicase dentro de las demás naciones, de modo que Abraham fuese y su familia fuese una nación modelo, una nación que representase el propósito de Dios para con la humanidad, de modo tal que otras naciones pudiesen ver los logros, el avance, el desarrollo y prosperidad
en todos los órdenes políticos, económicos y sociales. Y las demás naciones fuesen invitadas, fuesen motivadas para que pudiesen ver la causa y la razón de que era que la comunión con Dios, con el Creador, le impartía esa fuerza y le daba ese conocimiento que lo hacían prosperar y desarrollar. Y en especial tendrían el conocimiento de la verdad salvadora, que alojada en el corazón por la fe y amada al ser practicada, transformaba la vida de los individuos, promocionaba la prosperidad y el bienestar de las sociedades también. Por eso el llamado a Abraham fue crucial, porque el Señor estaba formando su propia nación para ponerla en medio de los pueblos, de modo que Abraham y sus descendientes pudiesen comunicar el conocimiento del verdadero Dios, y al ver los resultados de la obediencia, fruto del amor hacia Dios, fruto de confiar en el futuro sacrificio de Cristo para la salvación de sus almas, ellos amaban profunda y sinceramente al Señor y guardaban sus mandamientos. Y el resultado era maravilloso. El resultado sería una obra que impactaría a las mentes de las demás naciones, y lo harían a ser atraído, lo harían que buscasen más información, quisieran conocer más a Dios, y eso los atraería al verdadero Dios, y de esa manera serían ganados. Es lo que vemos con el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, y lo que vemos en la misma declaración del Señor por medio de Moisés en Deuteronomio 4, 5 al 9, cómo el Señor despliega ante Abraham y los descendientes suyos el propósito por el cual Dios los llama y los forma una nación. El Señor quería que fuesen un medio de él poder llegar a las demás naciones, y por eso por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor quería utilizarlo como sus instrumentos, como los medios para él llegar a los corazones de las naciones incrédulas, impías, desobedientes, para poder comunicar el evangelio de Cristo y la santa ley de Dios, los principios elevadores. En Génesis 12, 1 al 9, el Señor le habla del evangelio a Abraham y las grandes posibilidades. Cuando le dice que te bendeciré, el apóstol Pablo en Gálatas dice que esa bendición es el evangelio de Cristo. A Abraham, con estas palabras, se le predicó el evangelio, se le anunció el evangelio y se le profetizó el impacto que tendría Cristo y Cristo crucificado, resucitado, intercediendo por su gente, intercediendo por las personas. Y esto llenaría los corazones de fe, de amor, induciéndolo al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia, y personas en diferentes ámbitos, viviendo así, escondidos con Cristo en Dios, formarían una nación poderosa que llevarían a un estado de prosperidad material y de bienestar, que serían el medio por el cual Dios atraería a las demás naciones, para que al investigar, al indagar cuál es la razón de que sean más sanos, de que sean más prósperos, de que tengan un nivel de vida superior, y que su estilo de vida fuese tan peculiar, porque su estilo de vida alrededor de esas naciones paganas, supersticiosas y que practicaban
cosas extravagantes y raras, al compararse con Israel, podrían ver que los principios con los que Dios fundó al pueblo de Israel eran muy superiores y los resultados eran por igual increíblemente mejores. En primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18, se nos narra uno de los episodios más tristes de la historia de Israel. Como Israel no estaba cumpliendo los propósitos ya establecidos en la tierra de Canaán, no estaba cumpliendo con el propósito divino. Al ser retado por los filisteos, uno de los pueblos rivales de Israel, fueron entregados, derrotados. El Señor permitió que fuesen derrotados por sus enemigos, y el temor a Dios pues indujo a los filisteos al principio a temblar ante Dios. El temor de recordar los hechos maravillosos que el Señor había hecho desde Egipto hasta introducir a Israel en Canaán, pero Israel estaba desarmado al no tener a Dios en su corazón, al no estar fielmente bajo las órdenes de Dios. Israel fue fácilmente vencido por sus enemigos, pues el Señor ya no lo protegía. Y de esa manera podemos ver cómo el Señor no intervino en favor de su pueblo, pues lo rechazaba. Él no quería que Dios estuviese en sus vidas, y el Señor, que no forza la voluntad para que lo acepten, se mantuvo a la distancia, y simplemente Israel, sin el auxilio divino, no podía sostenerse. Como no podemos sostenernos sin Dios en la lucha de esta vida, en la lucha contra el pecado, contra las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones. No podemos por nosotros mismos procurar una vida de humilde arrepentimiento, contrición y de conversión y de obediencia a Dios. No podemos por nosotros mismos, y al no darle cabida a Dios para que nos sostenga, somos incapaces de poder honrarle. En Mateo 20, 25 al 20, encontramos a Jesús estableciendo principios que no están presentes en la característica de las naciones del mundo. El principio en la que se establecen los gobiernos civiles y militares, o civiles y militares en muchos casos, no están fundamentados, sino no están establecidos en los principios del servicio, del amor genuino, sino que forman parte de ejercer autoridad con violencia, con poder, y atribuirse gloria y exigir servicio y obediencia ciega. Muy por el contrario, es la iglesia de Cristo como asamblea, como cuerpo, como sociedad. Sus principios están fundados justamente en lo contrario, en el amor y el servicio los unos a los otros, considerando a los demás superiores que a uno mismo. Así lo dice el Señor en Mateo 20, 25 al 28. Estos principios son desconocidos en los gobiernos de las naciones gentiles que rodean al pueblo de Dios.
de modo que podemos ver a la luz de la palabra de Dios cómo, cuál es el espíritu que mueve a los gobernantes de las naciones que no temen a Dios. En Números 14, 17 al 21, en Isaías 4, 42, 6, 48, 6 y 63, como en Apocalipsis 18, 1 al 4, vimos cómo, a pesar de lo que hemos dicho hace unos instantes, de que los gobernantes gentiles no tienen en sus mentes servir a sus gobernantes, a sus gobernados, mejor dicho, hay individuos que se dejan impresionar por el Espíritu Santo, que ceden a la atracción del amor de Dios y se vuelven instrumento de Dios, aunque no posean ese amplio y enorme conocimiento de la voluntad de Dios, donde otros que sí tienen el conocimiento de Dios se resisten a servir a Dios con todo su corazón. Hay almas dentro de los gentiles, como fue el caso de Ciro el Grande, rey del imperio medo-persa, cómo se dejó instruir por Dios. Y es sumamente interesante cómo así nos muestra el Señor cómo hay individuos que, aún ostentando poder político y riqueza, a la influencia, cuando le llega el conocimiento de Dios, la aceptan y responden y se ponen a su servicio, y el Señor puede usarlo. El Señor permitió que Nabucodonosor invadiera Israel, destruyera el templo y la ciudad de Jerusalén, y este era un gentil, un incrédulo, impío, que desconocía al verdadero Dios, pero que con el contacto del pueblo de Dios, como en el caso de Daniel pudo hacer una obra misionera poderosa al testificar en favor de Cristo y de la cruz, y otros como Nabucodonosor pudieron apreciar el conocimiento de Dios. Tiempo después, los trabajos de Daniel también y de otros hebreos que entraron en contacto con el rey medo-persa Ciro, fue impresionado por Dios, y mandó a hacer lo contrario que Nabucodonosor. Otro rey incrédulo, gentil, consintió en dejarse usar por Dios, y lo utilizó para ordenar la construcción del templo y la restauración de Jerusalén. De este modo podemos ver cómo en Apocalipsis 18, 1 al 4, donde se denuncia la condición de Babilonia, de los pueblos que están bajo el error y la rebelión contra Dios. Dios tiene un pueblo y los llama. Dios tiene gente en todas las naciones del mundo. Y Apocalipsis 18, que representa a Babilonia, es decir, las congregaciones, las iglesias apóstatas, impías y rebeldes contra Dios. Dios tiene pueblo, Dios tiene una nación, tiene personas allí que han de responder a la gracia divina, que han de responder a su amor y bondad, de modo que Él invita a esas personas a salir, y se ve en el caso de Nabucodonosor y del rey Ciro, y así se ve desde la antigüedad que Dios tiene gente que responde a su gracia y cree en su amor y responde al llamado de salir de Babilonia, es decir, de abandonar las creencias y prácticas religiosas contrarias a su voluntad, y están dispuestos a servirle y honrarle plenamente. En esto consiste entonces la lección número 4, en que el Señor
desde Nimrod permitió que las naciones se desarrollaran, según Génesis 10, 1 al 12, que las personas se agregaran y formaran grupos sociales y que con el tiempo se fueron organizando en estados, ciudades, y de esta forma surgieron las naciones. Como ese era la moda, el estilo que las personas estaban viviendo, Dios creó su propia nación. A través del llamado Abraham y sus descendientes, el Señor organizó su nación para de esa manera establecer una nación dentro de las demás naciones y así llegar a que se predique el Evangelio a estas naciones y otros puedan conocer de Dios y de su plan de salvación en Cristo el Señor Jesús para poder alcanzar a otros. Y aunque el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios histórico y antiguo, no cumplía su propósito generalmente, el Señor terminaba por cumplir de alguna manera su propósito. Y aunque las naciones no se rijan por principios de amor y de servicio, sino que toman autoridad y de una actitud déspota y tiránica, no, Dios tiene gente, aún entre los gobernantes en esas naciones, y que responden a su gracia y amor. La lección número 4 se titula Las naciones, primera parte. Para memorizar, y le fue dado dominio, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Oramos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu pueblo remanente, por el pueblo que tiene la paciencia de los santos, que guarda tus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Gracias, oh Dios, gracias, oh Padre, por tu infinita bondad, por tu infinito amor y compasión y ternura. Suplicamos, oh Dios, que podamos formar parte íntegramente de tu pueblo, con un compromiso de amor y fe inquebrantable a ti, que podamos servir y ayudar a trabajar entre las naciones de tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La lección 4 pertenece a la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática en su edición adultos. Se titula Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Para este segundo trimestre, abril-junio del año 2025. Quien les hable su amigo y servidor Javier Segura, quien les acompaña mediante este programa el estudio y análisis de la guía de estudio de la Biblia de la escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy es sábado 26 de abril del año 2025. Nos despedimos entonces de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.